En esta ocasión hablaremos de crecimiento ventricular izquierdo. Cuando nos referimos a crecimiento ventricular, nos estamos refiriendo a cambios electrocardiográficos que se pueden dar tanto en pacientes que tienen dilatación ventricular como los pacientes que tienen hipertrofia ventricular. Algunos parámetros serán más precisos para uno u otro diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente donde aumentamos el volumen diastólico o tiene sobrecarga diastólica, el ventrículo tendrá a dilatarse. En cambio, si aumentamos la resistencia para la salida de la sangre, la sobrecarga sistólica, el ventrículo tendrá una tendencia hacia la hipertrofia ventricular. En esta imagen vamos a recordar la morfología normal del complejo QRS en las derivaciones precordiales, que es una de las regiones donde podemos nosotros ver algunos cambios importantes en el crecimiento ventricular izquierdo. Primero veremos lo normal. Tenemos el primer vector septal que se acerca hacia B1 y B2. Es un vector pequeño, pero al acercarse a B1 y B2, que son derivaciones unipolares, nos va a dar una deflexión positiva. Hacia las derivaciones donde se aleja, que serían las derivaciones izquierdas B5 y B6, nos dará negativo. En este caso sería el responsable de la onda Q en B5 y B6, y en B1 y B2 nos va a dar una pequeña onda R. Después aparece el vector más grande, que es el 2 izquierdo. Este se produce en la pared ventricular izquierda. Como se aleja de B1 y B2, aquí nos va a dar negativo, y en estas derivaciones, como se acerca y es un vector grande, nos va a dar la onda R. El último vector que aparece es el vector de la despolarización de la base del ventrículo derecho. Como se aleja también de B1 y B2, aquí se suma al 2 izquierdo. En resumen, por ejemplo, en B1 y B2, la onda R es por el primer septal y la onda S es la suma del 2 izquierdo más el 3 derecho. Hacia B5 y B6, si lo revisamos secuencialmente, el primer vector nos da la onda Q, el 2 izquierdo que se acerca nos da la onda R, y el tercero que se aleja nos daría la onda S. Esa sería la morfología normal. Normalmente aquí en las precordiales empezaríamos con un complejo de predominio negativo, y hacia B3 y B4 aparece un complejo isodifásico que se conoce como zona de transición. Lo normal sería encontrarlo o en B3 o en B4. Una vez que pasamos la zona de transición, el complejo se vuelve de predominio positivo. Los cambios electrocardiográficos del crecimiento ventricular izquierdo se van a ver muy influenciados por el aumento del tamaño del segundo vector. Como crece la pared ventricular izquierda, este vector se va a hacer todavía mucho más grande y nos va a representar cambios importantes hacia las derivaciones que están del lado contrario, como las derivaciones que están muy cercanas o a donde se acerca el segundo vector izquierdo. Estas son las derivaciones precordiales normales. Si revisamos también, vamos a ver que B1 y B2 tenemos una R pequeña, una S más profunda. Empieza con una morfología de predominio negativo, y en este caso la zona de transición aparece en B4. Una vez que pasamos la zona de transición, el complejo se vuelve de predominio positivo. Esta sería la morfología normal en un paciente sin ninguna patología. Si revisamos algunos de los parámetros del crecimiento ventricular izquierdo, uno de ellos sería la desviación del eje eléctrico, que va a ser más negativo de 0 grados, o va a estar arriba de 0 grados. En este electrocardiograma, si buscamos el complejo isodifásico, lo encontraríamos en D2. La perpendicular de D2 es ABL. ABL es el brazo izquierdo. Como está positivo, recuerden que aquí el vector se acerca hacia el brazo izquierdo, y ABL positivo está situado a menos 30 grados. Es una desviación del eje hacia la izquierda. Ese es un parámetro que pudiéramos encontrar en los pacientes con crecimiento ventricular izquierdo. Otro de los parámetros sería la presencia de ondas S profundas en B1 y B2. Esto tiene que ver a que el aumento del voltaje del segundo izquierdo
como se aleja de estas derivaciones y es responsable de la onda S en las derivaciones B1 y B2, va a hacer que este se torne todavía más negativo de lo habitual. Como se acerca hacia B5 y B6, las ondas R aquí van a ser mucho más altas de lo normal. También se pueden ver ondas R altas hacia D1 y ABL, como estamos viendo en esta imagen. Entonces, estos cambios son sugestivos de crecimiento ventricular izquierdo. Otro de los puntos que podríamos encontrar es lo que se conoce como levorotación. El corazón, cuando hay crecimiento ventricular izquierdo, tiende a girar en sentido antihorario, en este sentido. Esto le llaman levorotación, y electrocardiográficamente se va a caracterizar por la presencia de una onda Q significativa en D1. Aquí vemos la onda Q, que en D1 suele no observarse normalmente. Si nosotros observamos esta onda Q, aunque no parece demasiado profunda, para esta derivación no es habitual. Vamos a ver también una S más profunda de lo normal hacia D3. Estos parámetros o la presencia de estos hallazgos nos indica este movimiento antihorario del corazón sobre su propio eje, la presencia de levorotación. Esta es una de las fórmulas que se pueden utilizar para diagnosticar lo que sería la hipertrofia ventricular izquierda, que es el índice de Lewis. Aquí va a tomar en cuenta la derivación de 1 y de 3. Y se va a hacer una serie de sumas y restas para calcular si es positivo o negativo para lo que sería la hipertrofia ventricular izquierda. La fórmula nos dice que vamos a tomar la R de D1, o sea, la vamos a medir desde la línea basal hasta la cúspide y le vamos a sumar lo que mide la onda S en D3, o sea, la onda S desde la línea basal hasta donde llegue. En este caso aquí tenemos D1, este es D3. En D1, si nosotros medimos la onda R desde la línea basal hasta arriba, nos mediría en este caso 17 milímetros. A eso le vamos a sumar la S de D3. En D3, desde la línea basal hasta donde llega la onda S, mide 27 milímetros. Entonces la fórmula es 17 en este caso, más 27 nos daría 44. A este resultado le vamos a restar lo que mide la S en D1. Si ustedes ven aquí en D1 no hay S, por eso se pone 0. Se le va a sumar la R de D3, desde la línea basal hasta arriba, en este caso mide 7 milímetros, entonces 0 más 7 es igual a 7. Y bueno, esto sería lo que tendríamos que restar, 44 menos 7, sería 37. El valor para que sea positivo debe ser mayor de 17 milímetros, que aquí es positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Otro de los parámetros que se utiliza mucho y que es uno de los parámetros más importantes para la hipertrofia ventricular izquierda es el índice Sokolov. Si el resultado nos da arriba de 35 milímetros, esto nos indicaría la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. La fórmula que se utiliza es tomar la S de B1 B2, la más grande, y le vamos a sumar la R más grande que sea de B5 o B6. Por ejemplo, en esta imagen, si tomamos en cuenta lo que estamos viendo aquí, tomamos la onda S más profunda, que nos pareció la de B1. Desde la línea basal hasta abajo, en este caso mide 16 milímetros. La SB1, 16 milímetros. Y escogemos la R más alta, en este caso nos parece la más alta, la de B5. Desde la línea basal hasta arriba mide 30 milímetros. Entonces aquí la suma sería de 16 más 30, nos daría 46. Si está arriba de 35 milímetros, es indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. También podemos observar en el electrocardiograma la presencia de sobrecargas. En este caso vamos a ver una imagen de sobrecarga sistólica. Una onda T negativa y asimétrica, como lo estamos viendo aquí. Esta rama es más larga que esta. Entonces
esto es asimetría de la onda T, es indicativo de la presencia de sobrecarga sistólica. La sobrecarga sistólica suele acompañarse de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, encontrar datos de sobrecarga también nos indica de manera indirecta la presencia de hipertrofia ventricular. Aquí tenemos un paciente normal en lo que serían las derivaciones precordiales y un paciente con hipertrofia ventricular izquierda. Uno de los parámetros es ver que la onda S se hace más profunda que en un paciente normal. Ven aquí como la onda S no es tan profunda, en cambio aquí es mucho más grande. Y la onda R es mucho más alta en V5 y V6 de lo que normalmente es. Esto es indicativo, pues, indicativo de crecimiento o hipertrofia ventricular izquierda. Volvemos a repetir, no son los únicos parámetros, existen muchos otros parámetros de crecimiento ventricular izquierdo y probablemente ya habrá oportunidad más adelante de revisar más parámetros para establecer este diagnóstico. Muchas gracias.